Actualmente, parecía casi imposible que una guerra a gran escala tuviera lugar otra vez, siendo más precisos que ocurriera en el área de Europa. Sin embargo, ha ocurrido, ya que el 24 de febrero del presente año, tropas rusas han invadido territorio ucraniano, y desde entonces los combates, las noticias y el sufrimiento de la población no han dejado de salir a la luz. Ambos países actualmente son foco de atención. Sin embargo, este conflicto ya tiene un rastro proveniente de sucesos históricos, como son la toma de Crimea y los constantes apoyos de Rusia a partidos separatistas dentro del territorio ucraniano. Ahora bien, este conflicto va a traer consigo graves consecuencias que afectarán al mundo, y específicamente a países como México. Por ello, mis compañeros Carlos Alberto, Angélica Jimena, Héctor Alonso, Daniela Michel y yo, su servidor Martín Misael Alcántara Sánchez, vamos a hablarles sobre nuestra tesina, que trata específicamente sobre este tema, los orígenes y consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania. La historia de Ucrania está estrechamente relacionada con Rusia. Estos dos han reclamado su inicio desde la Rus de que medieval. Aunque el Estado de Ucrania no se consolida hasta 1917, históricamente Ucrania y la región de Crimea fueron pertenecientes a la Federación Rusa, o como en ese entonces se le conocía, el Imperio Ruso. En los antecedentes, Ucrania fue controlada por Lituania en el siglo XIV después de la Guerra Ruso-Polaca, siendo la ciudad de Ailach tomada por el Imperio Austriaco, mientras que el resto de Ucrania fue incorporando al Imperio Ruso. En cambio, la actual península de Crimea fue invadida por los turcos. Ya en los inicios del siglo XVII, los habitantes del ahora conocido como centro ucraniano sufrían una constante opresión por parte de la región tomada por los lituanos junto con los turcos musulmanes que ocupaban la península de Crimea, teniendo como único escape volverse parte del entonces Estado ruso, firmando el Tratado de Pereslav en el año 1654, dando su origen en común con los rusos. Esta anexión incrementó la diversidad cultural en el gran Estado ucraniano, rusificando poco a poco, por lo cual el idioma ruso se fue extendiendo desde su lado oriental junto con la exposición de una gran gama de escritores afamados de origen ucraniano. Ahora les hablaremos acerca de la reactivación del conflicto. El jueves 24 de febrero del presente año, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio la orden de atacar Donbass, para luego emitir un mensaje en el cual expresó que el conflicto hostil entre estas dos naciones era algo inevitable y solo una cuestión de tiempo. La expansión de la OTAN y el desarrollo militar del territorio de Ucrania por parte de la alianza es inaceptable para Rusia, se comentó. A pesar de todo eso, Rusia y Ucrania lograron iniciar otra serie de negociaciones. No obstante, las fuerzas del Estado ruso emitieron un golpe duro en Kharkov, que cabe mencionar es la segunda ciudad ucraniana con la mayor cantidad de individuos rusohablantes. En esta ocasión, tras los duros bombardeos en la zona residencial del este, se registraron 10 muertos y una gran cantidad de heridos, según estadísticas ucranianas, teniendo como consecuencia la solicitud de adherencia de Ucrania a la Unión Europea como medida de urgencia, dejando sin ningún tipo de resolución las negociaciones mencionadas anteriormente. Todo esto provocó mayor tensión en los protagonistas de la problemática, y el 1 de marzo el presidente ruso incrementó la fuerza militar en oposición a Ucrania, debido a la detección de resistencia por parte del ejército contrario y los propios civiles, ocasionando ataques más agresivos, incluso para infraestructura civil, teniendo finalmente a la Unión Europea comunicando el apoyo y el financiamiento del equipo armamentista para Ucrania. De las consecuencias que este conflicto tendrá en el mundo entero, se identificaron tres aspectos principales en los que podremos ver las afectaciones, que son en el ámbito financiero, la seguridad en el mercado y el aumento en los precios de la energía. Estos son los aspectos principales en los que podemos ver estas consecuencias, sin embargo no son los únicos. Esto sin mencionar las sanciones que se aplicaron a Rusia por las acciones que tomó, lo cual representa una gran decaída en la economía mundial debido a que Rusia es uno de los principales ingresos al ser una potencia mundial. Cuanto al ámbito financiero, se verá afectado por el hecho de que tendrá un gran impacto en el sistema financiero y las empresas extranjeras que se relacionen de manera directa o indirecta con Rusia. Esto por las sanciones que se le han impuesto y por la economía no solo de Rusia, sino de muchas empresas estarán en riesgo por el ingreso que, como ya se mencionó, Rusia representa para la economía mundial. Con respecto a los precios de la energía, se verán elevados específicamente en derivados del petróleo, como lo son
los plásticos, la gasolina, el gas y muchas otras materias primas, que provocará también un gran impacto negativo en cuanto a la inflación y el crecimiento del Producto Interno Bruto, mucho más en países que tengan como base de su economía el uso y venta del crudo, lo cual también provocará empresas que deban retrasar sus decisiones de inversión y consumo, ya que esto causará que tengan mayor incertidumbre sobre el sostén de su capital y que tengan una posible pérdida de este, mucho mayor que lo usual. Además, al ser Rusia una importante fuente de energía en Europa y en el mundo, ya que es el tercer país abastecedor de este recurso, el bloqueo que se ha aplicado hace que haya un 20% de aumento en los precios de la energía, y además esto provocará un aumento de manera significativa de nuevo en el Producto Interno Bruto y la inflación de la zona, específicamente de Europa. Y además, como países que les hurta a Rusia valiosos productos. En la seguridad del mercado podremos ver que los mercados bursátiles han caído y el interés extra de las empresas por la mayor riesgo de pérdida aumentada, o mejor dicho, ya se ha aumentado debido a que estas sanciones ya han sido puestas en acción y se ha reducido el rendimiento de las empresas que sirven como refugios más seguros. Un conflicto de esta magnitud trae una gran cantidad de consecuencias, así como sanciones, las cuales están principalmente presentes en los bancos, el entretenimiento, los recursos y los bienes. Se restringieron distintos bancos fundamentales para la economía de Rusia la posibilidad de realizar movimientos dentro de sus cuentas, e incluso con otros países. En cuanto al entretenimiento, se limitó la presencia de los medios de comunicación, se cancelaron proyectos cinematográficos así como conciertos para quienes apoyaban a Rusia y estaban en contra del país. Sobre los recursos, otros países prohibieron la exportación e importación de bienes, dejándolo así sin los mismos y colaborando con una decadencia en su economía. Mientras se confiscaron bienes a oligarcas y simpatizantes rusos que tenían casas, yates y aviones. El conflicto político entre Rusia y su contraparte Ucrania ha impactado de forma notoria al mundo, o la mayor parte de este, puesto que Rusia, que actualmente funge como potencia mundial, ha aprovechado de manera indebida sus recursos, dando como consecuencia un gran número de represalias por parte de los países miembros de la OTAN hacia el mismo. Después de esta ardua investigación hemos llegado a una serie de diversas recapitulaciones que nos permiten determinar una cantidad de conclusiones referentes a diversos aspectos que interfieren en este conflicto político, abarcando económicos, sociales e internacionales, así como las consecuencias nacionales que han impactado en nuestro país. Actualmente dar una conclusión con respecto a este conflicto es difícil y de constante actualización, ya que es un conflicto el cual no ha tenido cierre por sí mismo y sigue siendo un problema latente en la actualidad. Pero esto no significa que nos quedemos de brazos cruzados, porque todos podemos hacer un cambio. Podemos encargarnos de llevar la verdad a la luz, asegurándonos que la mayor cantidad de gente sepa lo que ocurre, esté al tanto de los riesgos, impulsando su seguridad. Hace mucho tiempo no existía un conflicto bélico de tanta magnitud, y la población siente gran impotencia. Pero recordemos que el viaje más largo comienza con un pequeño paso.